Después de haber superado algunas dificultades técnicas en el aterrizaje de vuelos en Bogotá por cuenta precisamente de la poca capacidad que le queda al aeropuerto El Dorado, eh, estoy aquí y quiero ofrecerles una disculpa a todas y todos ustedes por no poder hacer parte del en vivo. Sin embargo, quiero por medio de este video poder organizar algunas de las ideas, agradeciendo a la profesora Consuelo Ahumada y a la profesora Camila Galindo la participación que ya ellas han hecho y que estoy seguro han sido absolutamente profundas y han desarrollado elementos de reflexión bastante importantes frente a lo que significa tanto la Constitución, sus 30 años, como el ejercicio mismo del Estado Social de Derecho como un hito fundacional de este ejercicio. Agradecer al profesor John Freddy, agradecer a la Universidad CUN por esta invitación tan importante, toda vez que hace parte de las indagaciones que tenemos que realizar en el contexto no solamente académico, sino investigativo y, por qué no, de la construcción y la reflexión acerca de la administración pública y el papel que debemos jugar quienes estamos de una u otra forma tensionando para que haya unas políticas públicas cada vez más cercanas a la ciudadanía, más certeras en sus dimensiones y alcances frente al desarrollo de la vida social, económica, ambiental, política del país, y que sobre todo mantenga ciertas conductas y ciertas consideraciones de lo que podemos observar como el Estado Social de Derecho. Diciendo esto, además, y para no hacerlo muy pesado, quiero sobre todo tratar de aportar en la perspectiva del rol que manejamos en el colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, haciéndole una breve mención también de honor al maestro Fals por cuenta precisamente de su participación como parte integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y del desarrollo de una reflexión acerca del ordenamiento territorial y de la participación orgánica que se debe desarrollar a partir de la descentralización, de la vinculación de la ciudadanía en su conjunto como un todo complejo al desarrollo de una apuesta de futuro enmarcado en la Carta Política, en la Carta Constitucional. Y esto tiene que ver en primer lugar con que estos 30 años tienen un sello de circunstancias, sobre todo del reformismo neoliberal que ya la profe Ahumada ha tocado con profundidad y que determina de una u otra manera también que haya una necesidad dentro del contexto de la Asamblea Constituyente y dentro del contexto de una Carta Constitucional posterior a darle mayor matiz, mayor profundidad a los derechos en todas sus generaciones y a la perspectiva de tratar de fundar el Estado Social de Derecho como eso, como un Estado social ante todo, que integre poderes públicos, que absorba y organice de una manera más adecuada las dinámicas que tiene que desarrollar la vida cotidiana de un país democrático, pero que las circunstancias del Estado, la sociedad y el mercado han mostrado efectivamente una serie de rupturas y de matices que hay que considerar también en el debate sobre estos 30 años. Allí tenemos pues el reconocimiento de los derechos fundamentales, de los derechos económicos, sociales y culturales, pero también de una serie de consideraciones a derechos colectivos, a derechos del medio ambiente y a desarrollos étnicos que antes en la Constitución del 86 sí que estaban ausentes y que no tenían reconocimiento más allá de las endijas que dejaban los poderes eclesiales, políticos y un establecimiento que se mantenía con un statu quo demasiado cerrado. No quiero decir con esto, por supuesto, que no sé que esto se haya superado, sino que por el contrario se moduló de alguna manera permitiendo que se abriera una constitución de cara al conjunto de ciudadanos en Colombia. Tal vez todavía, como en la mayoría de normativas del país, no con el suficiente estudio y análisis por parte del conjunto de la nación colombiana y muy por el contrario lejano a la posibilidad de que se pueda socializar de manera adecuada y debida todo el componente constitucional que allí se arroja. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un trabajo de acceso,
de ampliación y de posibilidades en ese marco de derechos, también de reconocer cambios hasta en la estructura misma del núcleo familiar colombiano, que diría yo rescata también esa noción liberal de ampliar libertades democráticas, de fortalecer y profundizar ejercicios de derechos desde lo individual y que articula con ese núcleo básico de la sociedad, que es la familia, igual que lo es para el ordenamiento territorial y la descentralización el municipio como base y célula fundamental del contexto nacional y de la Constitución como escenario privilegiado para ese desarrollo. Tercero, me parece que en consecuencia de esos proyectos de derechos colectivos, la intención de reconocer en el ámbito o en el contexto del medio ambiente una posibilidad cierta, un derecho de la naturaleza, un ejercicio de la naturaleza también como un derecho colectivo, es absolutamente importante en este balance que tenemos que hacer de la Constitución. No obstante, en contraste, sí encontramos que hay una serie de obstáculos en el desarrollo de los gobiernos posteriores a la Constitución del 91, en primer lugar porque no le dan la reglamentación adecuada y orgánica a todo el conjunto de la Constitución, pero además porque están atacando directamente ciertas acciones que reconoce esa garantía constitucional al ambiente sano y a la naturaleza y a darle y a incorporar, como ya se dijo aquí a través de la Corte Constitucional y otros aparatos, la posibilidad de modular y crear normativa alrededor de cada uno de estos derechos. Entonces, en ese sentido, diría yo, la Constitución trata de superar la idea únicamente antropocéntrica, únicamente basada en el hombre, para darle también, y en la mujer, en el ser humano mejor, para darle una cabida mayor al ejercicio del complejo biótico que tenemos en el territorio. Y bajo esa mirada, pues tratando de establecer mecanismos que circulen y circunden la posibilidad de que ese reconocimiento mejore las condiciones de vida de todas las colombianas, colombianos, pero de todas las especies que en los ecosistemas complejos que tenemos en el país y en nuestra gran diversidad deberíamos proteger en debida forma. No es así con la megaminería, no es así con los grandes negocios eléctricos, no es así con las dinámicas que estamos viendo de latifundio, ganadería extensiva y otras vejámenes que se vienen cometiendo a lo largo y ancho del territorio nacional y que eliminan de tajo ese reconocimiento constitucional, así como también con estas muertes de líderes, lideresas, defensores y defensoras encontramos que el derecho fundamental a la vida e integridad de cualquier colombiano o colombiana también queda simplemente como letra muerta en ese contexto. En consecuencia de esto también debemos encontrar o encontramos dentro de este balance un ejercicio en esos derechos colectivos que tienen que ver con el desarrollo, con la incorporación de la posibilidad de elegir, ser elegida y elegida, tener sufragio y activo y ser activo o pasivo dentro del marco de la elección popular que se desarrolla en el país, y bajo esa participación democrática el establecimiento de procesos, movimientos, partidos y sistemas de participación ciudadana que se van complejizando en la medida en que se avanza con cada una de estas reglamentaciones y que por supuesto los juristas y los expertos en derecho podrán desarrollar con mejor y mayor profundidad. Sin embargo, hay que reconocer que uno de los elementos fundantes del Estado Social de Derecho efectivamente es la participación ciudadana, y estos mecanismos incorporan esa posibilidad en su artículo 40, le dan toda la salida a la opción de poder desarrollar no solamente elecciones abiertas, sino poder establecer también acciones públicas y conforme a esto construir y desempeñar funciones en el ejercicio mismo de la función pública. Es decir, hay una acción dentro de este artículo que permite englobar y ampliar la acción ciudadana desde múltiples vías para que esa participación se haga mucho más notoria, efectiva y eficiente, diría yo, o por lo menos ese era el deber ser de estas normativas. Todo esto se ve de una manera u otra reflejado en las voluntades políticas, decía al inicio,
Una de las reflexiones que debemos aprender en administración pública es que la decisión política, la decisión y la voluntad públicas y políticas deben tener como principal componente también el desarrollo de una carga que no solamente sirva a grupos de interés determinados dentro del contexto social, sino que esto se articule de igual manera con procesos que permitan que las reformas o los trazos que ellas tratan de realizar no se conviertan en una limitante, en un obstáculo para el conjunto democrático del país. Y pues yo diría que el balance en cuanto a las reformas que se le han presentado a la Constitución del 91 efectivamente distan de lograr que esa democracia se profundice, y por el contrario se ha tratado es de privilegiar los elementos de interés que grupos económicos y políticos, que agendas particulares dentro del conjunto nacional tienen frente al Estado. Y esto redunda, por ejemplo, en la incapacidad que tenemos para controlar y proscribir el crimen de la corrupción, del manejo clientelar del Estado, de la ampliación gigantista y macrocefálica de la norma como control. Entonces queremos tener una serie de condiciones de control basados únicamente en la prohibición, y el prohibicionismo estatal termina siendo también caldo de cultivo de una serie de condiciones para que la corrupción, el clientelismo y la impunidad generen un mayor impacto en el conjunto de la nación y de los bienes y servicios que debería proveer el Estado, en la lógica que efectivamente la profe Ahumada nos comentaba, y que estoy seguro también Camila pudo reflexionar frente a los temas que se tienen aquí con respecto al equilibrio que los poderes debería tener en el Estado colombiano. Allí, y como uno de los elementos de reflexión al final, debemos tener que las reformas que se han presentado, alrededor de 48, juntando las que se han tenido por parte de investigadores e investigadoras que han planteado todo el conjunto normativo que se reformó con los actos legislativos que le dan pie a la incorporación del acuerdo de paz dentro de la Constitución, que es necesario que la reforma también se regule, se module y se plantee de cara no solamente a esos grupos de interés, cualquiera que sean, sino también a la necesidad objetiva de poder brindar bienestar, calidad de vida y desarrollo. No desarrollo por crecimiento económico únicamente, sino también desarrollo por vía de condiciones diferenciales, étnicas y territoriales definidas, para que podamos tener paz, para que la paz como activo constitucional, como parte, como un bien jurídico dentro de la Constitución, nos permita también un camino a la felicidad. Y no estoy hablando de otra cosa, sino del objeto y del espíritu de la norma, que trata de tener el mayor nivel de bienestar y calidad de vida para todas las ciudadanas y ciudadanos que hay en un contexto nacional como el nuestro. Y allí pues efectivamente tal vez estas reformas, si las leyéramos y las analizáramos una a una, pues nos llevaríamos una dolorosa y muy difícil sorpresa. Por ejemplo, como la que nos llevamos cuando simplemente se reformó un articulito, pero se dio pie a la reelección de presidentes directa y automática. Y esto permitió que se establecieran una serie de regímenes como la seguridad democrática, que le dieron pie a una serie de valoraciones y de vulneraciones a los derechos humanos en el contexto territorial de todo el territorio colombiano, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, esos debates frente a la reforma tienen que ser parte integrante del debate académico en la administración pública, de tratar de saber en qué momentos estas reformas van a causar una sensación de ampliación de la democracia y no de restricción, porque efectivamente uno de los sistemas participativos también que la Constitución nos dio es el de poder abrir la democracia superando y proscribiendo el estado de sitio, pero desafortunadamente aquí la conmoción interior y otros instrumentos normativos que se han venido reformando mantienen este tipo de prácticas y limitan las libertades democráticas de una u otra manera, en perspectiva, por ejemplo, como lo que vimos en el estallido social. Por ende, la estructura orgánica del Estado colombiano, sus pesos y contrapesos, sus dinámicas de organización institucional de los poderes públicos, están mediadas también por las voluntades políticas que el Ejecutivo tiene, y sí que lo hemos visto precisamente con esa reforma de ese articulito y lo que implicó para el equilibrio fiscal, para el desarrollo de estos debates que tenemos frente al déficit, frente a la independencia de la banca central, frente al manejo
de los empréstitos, préstamos y desarrollos macroeconómicos que tenemos en el contexto de la vida productiva del país, y la firma de acuerdos de libre comercio en el contexto nacional, internacional, que efectivamente pues hacen parte de toda esta ese marcado presidencialismo que de una u otra manera le sobrevive a la Constitución del 91. Y pues la progresividad de derechos, toda la dinámica de apertura democrática que debería tener, se ve también opacada, limitada por esta circunstancia. Es así como yo pensaría que en un balance general del goce de derechos que debería tener la Constitución del 91, en un balance general de la circunstancia de ampliación territorial de la democracia, de la centralización, de la incorporación de los territorios, las regiones y los departamentos, pues todavía tenemos mucho camino por andar. Es necesario reflexionar estos temas, convertirlos en parte integrante también del hacer creativo que debemos desarrollar como administradoras o administradores públicos, que a través de ese saber hacer de la función pública y de los desarrollos y las iniciativas que se permitan en esa voluntad política existente o no por parte de gobiernos en lo subnacional o en lo nacional, se pueda establecer también una marca, la marca de la ampliación de la democracia. Un escenario deliberante para la paz debe ser posibilitar todas las divergencias y todas las diversidades de opinión posibles, siempre y cuando ellas marquen la transformación y el cambio social como mecanismo y como hito fundacional de un nuevo Estado, de un Estado que está transitando hacia la paz y hacia la concordia, hacia la felicidad humana, como decía hace un momento. Y creo que ese es uno de las deudas principales que tiene la Constitución del 91 y que sí que vale la pena que tratemos de elaborar en el contexto de estas circunstancias y ejercicios académicos tan importantes. Siendo de esta manera una reflexión, pues que en 20 minutos suele ser muy corta y sin la oportunidad de poder tener una interacción mayor por ahora, les invito de todas formas a consultar varios de los textos que se están publicando por parte de los tanques de pensamiento, de los ejercicios académicos, de los grupos de investigación y de semilleros que vienen reflexionando acerca del problema de la Constitución del 91, del problema constitucional, del problema jurídico que hay alrededor del mantenimiento de este reformismo permanente a la Carta Constitucional, para que a través de ese mecanismo también vayamos mediando, analizando y promoviendo escenarios críticos frente al desarrollo de la Carta Constitucional colombiana. Vale la pena recuperarla, vale la pena recuperar las instituciones que de suyo traía la Constitución consagradas y que reconoció esa Asamblea Nacional Constituyente, la oportunidad de generar una mayor controversia también desde la reforma política que debe profundizar el debate de la oposición con respecto a los partidos mayoritarios, que debe mejorar las condiciones de lo electoral. Fíjense, por ejemplo, esta salida absolutamente absurda, vacía de contenido y supremamente hostil, negacionista por demás del Estado Social de Derecho que hace el registrador actual, diciendo que quien no sienta garantías tiene que retirarse de cualquier carrera electoral. Esto no puede pasar en una democracia y mucho menos puede pasar en la lógica de una democracia que transita hacia la paz en un país como Colombia. Tenemos 50 millones de posibilidades de poder cambiar y transformar esta realidad siempre y cuando tengamos también la opción y la posibilidad de volver a una educación cívica, histórica, filosófica, analítica, de profundidad frente a los problemas y las circunstancias que rodean cada uno de los escenarios de cambio social que tiene el país. Y esto nos implica a todas y a todos. Yo quiero agradecerle su tiempo, su escucha, y ojalá este video pueda nutrirse de los comentarios y los análisis que ustedes puedan ofrecernos a través del profesor John, a través de la profesora Camila y de la profesora Humada, a quienes les agradezco también haber compartido este momento tan importante para esta clase. Dejo por acá y les agradezco mucho su tiempo y su escucha.